Hoy la presidenta Dina Boluarte hace un par de declaraciones políticas en un evento en el Callao, un evento de graduación de nuevos oficiales de la Marina. Vamos a contarles después en detalle los dos importantes anuncios que hizo en esta entrevista que dio ayer la presidenta Boluarte para Punto Final con Mónica Delta. Una entrevista que dejó muchísima tela por cortar y que por supuesto también tuvo mensajes claros a los políticos que tienen en este momento la decisión de ir a un adelanto de elecciones. Nos referimos a lo que ocurre en el Congreso. Y exactamente por allí ha venido hoy la primera declaración de Dina Boluarte en esta graduación de nuevos oficiales de la Marina en el Callao. La presidenta vuelve a invocar a el Congreso, habla de las fuerzas políticas que le devuelvan la paz y la estabilidad al país en un claro llamado a lo que será la sesión de mañana en el Congreso. Mañana a las 10 de la mañana las fuerzas políticas van nuevamente a votar el adelanto de elecciones. Te voy a contar cuál es el pronóstico de esa sesión, pero antes escuchamos la palabra de la presidenta esta mañana. Reitero mi llamado a toda la clase política a unirnos para lograr el retorno a la paz, la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseamos recuperar, demostrando que estamos juntos en esta lucha por la paz y la defensa de la patria. Bueno, reconoce en principio evidentemente el clima en diferentes puntos del país. En unos se ha tranquilizado, pero en otros continúan, puede haber caos, bloqueos, violencia, y ella reconoce eso y allí toma nota y le hace pedido al Congreso de que tome también seriedad sobre estos asuntos. Exactamente. Dina Boluarte, ahora vamos a ir con el tema de los anuncios que hizo, pero antes hay que escuchar una declaración más, una declaración que marca un poco la línea política que está siguiendo la nueva presidenta. Y en este caso se refirió a el diálogo y también al uso de la fuerza. Dina Boluarte, una política que ha decidido apoyar a las fuerzas del orden en este proceso tan agitado que ha sido intentar controlar las protestas y las manifestaciones en el país. Una situación que ha dejado más de 20 fallecidos, y entiendo que la posición que quiere tomar Dina Boluarte es de mantenerse cerca de las Fuerzas Armadas, cerca de las fuerzas policiales y respaldarlas en todo momento. Tomando nota de la entrevista ayer, por ejemplo, percibiendo ella que varias de estas manifestaciones no han sido espontáneas o no han sido por lo menos preparadas de un día para el otro. En un momento ella hablaba de que esto no, ha sido algo tan... que no los ha tomado por sorpresa algunos manifestantes que habrían estado programando quizá esto, y uno se pregunta, ¿acaso para apoyar lo que intentó Pedro Castillo? Es decir, creo que ella reconoce, por lo menos en un sector que lidera estas manifestaciones, a gente que evidentemente apoyaba lo que podía haber realizado Pedro Castillo. Sí, el reportaje de María Horna anoche en Punto Final nos mostraba claramente por lo menos el sustento con el que la policía actuó en los últimos días, y te mostraba que, claro, había un nivel de organización, había un nivel también, una naturalidad violenta en algunas protestas o en algunos dirigentes que fueron captados por inteligencia de la policía. Pero escuchemos esta declaración de la presidenta que, te digo, marca la línea política que está siguiendo en este momento crítico para poder primero retener o mantenerse como gobierno y después controlar la situación de protestas que la semana pasada llegó a un punto álgido. Y esta semana vamos a ver, empieza de momento la semana con muchos puntos de, menos protestas, desescalamiento de las protestas. Pero escuchemos esta declaración de la presidenta Dina Boluarte. Les pido que siempre prevalezca la razón a la fuerza. Y aún con la fuerza esta sea racional, buscando el desarrollo de nuestra patria. Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad. Los que ocasionan daños no quieren dialogar, pero damos esta oportunidad. Claro, habla de diálogo también, sí. Y cuando habla de diálogo se puede referir a la labor de algunos ministros que ya están en las regiones. Un par de ministros que se encuentran en Arequipa validando a interlocutores, a líderes
de ciertos sectores sociales que se muestran en contra, que tienen demandas sociales para poder iniciar esto que serían nuevas rondas de diálogo. Ahora, la presidenta Boluarte acompaña estas declaraciones de anuncios que también buscan generarle cierta popularidad. Ayer fue importante el anuncio de un aguinaldo aumentado de 500 soles para los trabajadores del sector público. Cuando normalmente en diciembre recibían un pago de 300 soles, anoche la presidenta anuncia un pago de 500 soles. Entonces hay que entender que políticamente Dina Boluarte se está moviendo en varios niveles para poder darle una viabilidad a su gobierno, ¿no? También habló de un bono al sector agrario para poder ayudarles por la, evidentemente, digamos, entorpecimiento de sus labores, sus actividades, pero también vinculado con la falta de obtención de urea, fertilizantes, cuya responsabilidad correspondía a la gestión anterior. Ahora, hay que comprender también que finalmente ese tipo de ayudas económicas solo contribuyen a la economía de un sector reducido. Evidentemente es, digamos, una medida que cae bien, suena muy bien, pero finalmente llega solo a un sector pequeño. Sí, que son medidas de emergencia en el caso de este pago extra a los trabajadores del sector público. Sí. De alguna manera lo quiso anunciar anoche Dina Boluarte, todavía no hay un detalle de cómo será, sobre todo el bono agrícola que también anunció en la entrevista anoche. Pero quizá el anuncio, ¿no? Exactamente, hay un tema allí técnico que tiene que desarrollarse antes de que el Estado pueda pagar esos bonos. Pero quizá el anuncio más importante que hizo Dina Boluarte es que habrá un relevo en la jefatura del gabinete. El número 2 de su gobierno, Pedro Angulo, dejará de ser premier, así lo dijo ayer Dina Boluarte, descartando la posibilidad de que Jorge Nieto Montesinos pueda ser el nuevo premier. Recordemos que hubo una visita de Jorge Nieto Montesinos a Palacio de Gobierno el día viernes, y aquí te puedo pedir la imagen de Pedro Angulo y de el ministro Otárola, porque Dina Boluarte no descartó que Alberto Otárola pueda ser designado como nuevo presidente del Consejo de Ministros, quizá la figura más política de su gabinete. Entonces tendremos mañana un cambio en el gabinete de ministros. Mira, por ejemplo, este momento del mediodía, ¿no? El premier a su derecha, el ministro de Defensa a su izquierda, pero claro, el ministro de Defensa termina siendo la persona con mayor peso político, si quieres, en el gobierno de Dina Boluarte, por cómo vino liderando también este comité o este gabinete de crisis, ¿no? Y por el anuncio del estado de emergencia que hizo también. Sí, me parece que sin terminar de prestarle apoyo a la cortísima gestión de Pedro Angulo, por lo menos en sus términos, pero trató ella de deslizar que podía ser mujer. No sé si para distraer la atención de pronto sobre Otárola, o porque finalmente también podrá tener una mujer en la terna, pero ella hablaba que una persona con experiencia política. Claro, lo que realmente queda claro es que se necesita un jefe de gabinete que tenga quizá ese arraigo regional o esa mirada regional, pero que también sea un peso político fuerte, que asista a la presidenta no solo en la toma de decisiones, sino también en la comparecencia ante los medios, en poner la palabra del gobierno ante la ciudadanía, que es algo que, te decía, hizo bien Alberto Otárola como ministro de Defensa. También hemos visto a la ministra de Salud ejerciendo ese rol de comunicar las decisiones de gobierno ante la ciudadanía. Recordemos, es un gobierno que todavía tiene muchas críticas. Hay muchas personas en el país que consideran que se trata de un gobierno ilegítimo, o que por lo menos tienen el reclamo de un pedido de renuncia a la presidenta. No va a ir por ese camino la presidenta, pero sí necesita tener buenos integrantes de su equipo que comuniquen sus ideas. Además, en una circunstancia donde muchos están llevando este mensaje omitiendo lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre y más bien señalando como que el Congreso simplemente lo vacó sin ninguna razón aparente. Entonces, es bastante difícil, supongo, lidiar con una circunstancia donde hay desinformación sobre un asunto tan vital e importante, porque se llevaron además muchos sucesos en una sola fecha. Ahora, también importante dentro de todo destacar la posibilidad de que ayer Punto Final y otros medios tuvieron la posibilidad de hacerle preguntas por un determinado tiempo a Dina Boluarte, presidenta de la República, cosa que
no se ha visto con Pedro Castillo, que limitó a unas 3 entrevistas, creo, en su gestión, y cuando tuvo la entrevista con CNN ya no quiso abrir la puerta a más medios, salvo alguno digital, con preguntas que para algunos faltaban, ¿no? Faltaba la repregunta, los cuestionamientos, etcétera. Hubo esta apertura que, sin embargo, no sorprende mucho porque ella hablaba con los medios en la campaña y en otras circunstancias, pero finalmente sentarse en un set de televisión y que se permita a diferentes medios hacer preguntas ha sido, me parece, fundamental para el inicio de esa gestión. Sí, y queda la sensación de que así debió ser siempre, digamos, de que la primera magistratura del país, de que la persona que ejerce la jefatura del Estado debe tener esa capacidad, por lo menos para sostener entrevistas y comunicar las ideas a la ciudadanía, y ayer vimos eso en el caso de la presidenta. Pero